Buena gente, soy su Aniki y el día de hoy vengo a hablarles sobre este tema que también dije que es una serie en el canal en el que hablo partes de lo que son importantes para mí el anime, como son la historia, los personajes, la música, el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy toca hablar de los personajes. Y voy a hablar más o menos lo que creo para mí que debe tener un anime en el tema, el apartado de los personajes para que sea bueno o que sea atrayente para el público. Así que dicho esto, no voy a alargar más la intro, ya que vamos a lo que vamos, porque eso venimos, así que ¡comencemos! Primero que nada, este punto es bastante importante creo para mí, para el anime, historia, serie, etcétera, etcétera, lo que sea, ya que es algo que vende a primera vista. A diferencia de la historia, que es más lo que necesitas que tenga valor para que a largo plazo la gente se enganche contigo, los personajes tienden a ser la parte principal. El diseño de personajes, la historia, la trama, la profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el diseño, creo que es lo primero que a veces nos entra por los ojos. Porque sí, a veces tenemos animes en los cuales los personajes son simples, son normalillos, peor si es que no tienen personalidad. Recero. Es como no atrae mucho, no ayuda demasiado a que la historia fluya. Ahora, ¿qué quiero decir esto? Hay varios apartados que quiero comentar acá y vamos a entrar por el primero, que justamente es lo que estaba mencionando, que es diseños. Los personajes tienen que tener un buen diseño, como digo. Y no hablo de que sea estrafalario así como con el pelo de Yu-Gi-Oh! No. Te hablo de que el diseño vaya acorde con lo que quiere decir el anime. Porque, por ejemplo, si vemos que todos los protagonistas o todos los personajes son seres llamativos, ya los identificas y sabes quiénes son y sabes qué es. Y si están bien nivelados, o sea, acá no hablo solo tampoco del diseño como tal en sí, de cómo se ve, sino también hablo de los trazos, que sea algo atractivo visualmente para la gente. Porque si tú dibujas, mejor dicho, animas o el gráfico que hagas es malo, a la gente no le atrae tanto, porque la verdad es que todo entra por los ojos, honestamente. Yo creo que los personajes tienen que tener un buen diseño. Y ojo, no hablo de que sea el detallazo al ojo, porque inclusive hay animes con... Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que para mí es ideal para el tema de diseño de personajes. One Punch Man. One Punch Man, en el diseño de personajes, en el trazo de los personajes, se ve como es un tipo simple, con un diseño simple, y justamente va a lo que quiere decir, es el tipo más poderoso, pero siempre hay esa dualidad entre él, entre su grandioso y con un diseño a veces también tan simplón que atrae. Es distinto a todos los protagonistas de anime que vemos que, por ejemplo, tienen el pelo largo o cabello de colores fantasía, o etcétera, etcétera, etcétera. A mí particularmente me gusta bastante el diseño de One Punch Man de Saitama porque representa lo que quiere decir. Ahora, como dije, todo varía dependiendo del tipo de anime que quieras tener. Inclusive, animes pueden tener personajes con diseños estrafalarios, locos, loquísimos, como pueden ser, no sé, inclusive diría hasta One Piece. Los personajes dentro de One Piece sus diseños son interesantes en la mayoría, otros son medio sosos, pero igual bajo esa temática siempre se mueven. Entonces, como digo, los diseños de personajes siempre tienen que estar basados en el estilo o lo que quieres decir con tu anime. Y bueno, vamos al siguiente punto, que debe ser profundidad de personajes. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente eso va ligado de la mano con la historia, porque sí, el personaje tiene que tener algo profundo. O sea, es que acá también es debatible ciertas cosas, porque depende también el tipo de anime que quieras. Un personaje de una serie de comedias no va a ser tan profundo como un psycho o como un thriller, porque es necesario para ciertas cosas. Hay que tener en claro que esto depende bastante de la obra a la cual estés observando. No puedes mirar con los mismos ojos al diseño de un personaje que esté basado en un shonen con uno que esté basado en un shoujo. Increíblemente. ¿Por qué? Porque los personajes de shonen son un poco más para los chicos, o sea, tiene que ser algo atrayente para los jóvenes. Entonces el diseño tiene que estar basado en algo que a los jóvenes les llame atención. Por eso es que muchos de los shonen tienen diseños atractivos. Los personajes tienen cabellos colores fantasías, tienen musculatura, tienen distintas cosas, a diferencia de un personaje de shoujo que tiende, porque también hay excepciones, pero tiende a ser un personaje masculino un poco más delicado, un poco más guapetón, un poco más atrayente para el público al cual está representado. Pero como decía, la profundidad es parte de lo que implica el personaje y de lo que tiene que decir. O sea,
Depende del tipo de anime que estés viendo, pero uno no tiene la misma profundidad. Sin embargo, siempre tiene que tener algo que te haga atractivo al personaje a la larga. Como dije, esto va bastante ligado a la historia, pero sí, es algo que necesitas que tenga un personaje, porque si un personaje no sabes nada de él, solo sabes que está ahí, es como que te llega un protagonista que en verdad su historia no se basa en él, simplemente que está ahí. Es como que, o el protagonista no tenga motivaciones o cosas, y ahí es donde voy. El protagonista tiene que tener una serie de motivaciones o una serie de actitudes que lo lleven a ser la forma de la que es. Y que sus acciones estén justificadas con algo de su personalidad, obviamente. Porque si tenemos un protagonista que simplemente hace las cosas por hacer, como ciertos personajes o emos sensibles de varios animes, no atraen tanto. O bueno, atraen al comienzo tal vez por su diseño, pero a la larga se vuelven sosos, se vuelven aburridos. En cambio, si tienes un protagonista que tiene una motivación, un diseño serio, no sé, que quiera hacer algo, te atrae, te sientes, inclusive puedes llegarte a sentir identificado con él. Sea quien sea, personajes muy simples, con diseños muy simples, tienes motivaciones muy simples, pero sin embargo están tan bien planteadas que llegan a hacer que te encariñes. De verdad, ahorita puedo decir varios nombres en verdad de ese tipo, pero creo que lo ideal para mí es que un personaje tenga una motivación clara o sepas para dónde va, que no sea una roca andando. Y acá un tema importante, porque los personajes tienen que tener personalidad. Algo que inclusive a las personas yo sé que nos puede llegar a faltar en algún momento, o sea, siendo honestos, faltos de personalidad podemos ser todos. Pero sin embargo, para un personaje de una serie tiene que tener una personalidad, algo que te haga que empatices con la persona o que lo admires o que lo quieras o lo que sea que quieras. Pero tiene que verse como una persona con la cual puedes sentirte identificado. Es una manera de hacer que los personajes 2D se sientan como de 3D. Que tengan personalidad, que tengan desarrollo, que tengan motivaciones, actitudes, y esas cosas son importantes a la larga, porque aparte de un buen diseño tiene un personaje sólido. Si no, no funciona, simplemente puedes tener personajes súper geniales, súper monstruosos, pero que pueden ser muy, pero muy vacíos. Personajes con diseños simples, como para mí lo puede ser Mikumo de World Trigger, que tengan una personalidad interesante o algo que te atraiga o algo que te lleve a pensar que es genial. Inclusive Light Yagami de Death Note también tiene un diseño en teoría simple, pero el complejo argumental de su mente, el tema de todo lo que lleva de por sí es genial. Entonces, a eso voy, a que deben tener los personajes actitudes, motivaciones. Son dos factores muy influyentes. Y ahora, hay un factor que es importante y que ya daré un apartado dentro de toda esta serie de videos, que es los clichés. Pero no estoy yo en contra de los clichés, o sea, ya sea en historia o ya sea en personajes, porque sí hay millones de clichés en los personajes. Hay estereotipos, hay todo, pero eso tiene un porqué, porque eso hace que las personas nos sintamos identificados con ellos más fácilmente, sin esforzarse mucho, darle otro matiz, pero ya te sientes identificado. Y como digo, los clichés no son malos, simplemente tienes que saber usarlos bien y no como un recurso constante de una obra, porque si es una serie de clichés y tu obra se nace en clichés, en historia y en personajes, es como que ves más de lo mismo, y eso no gusta a la larga. Puede gustarte al principio porque te sientes cómodo viendo algo que es similar, pero a la larga cuando te pones a pensar, en verdad no te da ningún valor agregado, nada. Entonces lo que yo creo es que este tema, bueno, como dije, de este tema de los clichés voy a hablarlo más adelante, porque me parece importante y es algo que todos tengamos que entender y tener bien claro en la mente. Y bueno, más que el diseño, y la motivación y la personalidad y la profundidad, el último tema que hablaría es el desarrollo del personaje. Que obviamente una historia, como es el anime, no siempre puedes tener, dependiendo de la historia, desarrollo para todos los personajes. Porque si hablamos de Boku no Hero Academy, que tiene en solo la clase tiene 24 personas, más o menos 24 alumnos, no le puedes dar un desarrollo profundo a todos, pero sí, aunque sea algo, haz que cada personaje tenga aunque sea personalidad, haz que aprenda algo en el camino. One Piece, por ejemplo, para mí es un ejemplo clarísimo de eso, que tiene muchos personajes y todos interactúan de una manera que se siente orgánica, a pesar de los guionazos que pueda haber o a pesar de ciertas cosas que puedan haber, es bastante orgánico muchas cosas que hay dentro de este anime. Así que bueno, básicamente este es mi apartado de personajes. Como les digo, lo importante que tengan un buen diseño, lo importante que tengan una historia, que tengan motivaciones, que tengan una personalidad, que sea como alguien que puedas encontrar en la calle. Para mí eso es muy importante en un personaje. Mis personajes favoritos, sí, ya tal vez no todos tengan la mejor personalidad del mundo, pero sí son atrayentes de cierta manera, y cuando yo en algún momento les explique
o les dé mi top de personajes favoritos en todo general, van a ver y les voy a explicar por qué para mí me puedo sentir identificado con ellos por X, Y, Z motivación. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá porque como dije, este es el apartado solo de personajes y eso es básicamente todo lo que tengo que decir. En verdad no pensé que iba a decir más, pero lo expliqué relativamente rápido. Así que bueno, los dejaré para la próxima oportunidad. Espera un momento, por favor, si te gustó el video, dale tu like y también por favor suscríbete que si no estás suscrito, porque eso me ayuda bastante y así puedes ver mis videos. Y hablando de ver mis videos, por favor también no te olvides de darle like, dale click a la campanita, que eso también te dará las notificaciones cuando yo subo un video, si es que te gusta. Por favor, también la caja de comentarios que está abajo está para usarla, así que por favor coloca tu opinión, lo que piensas que me faltó, qué crees que puedo decir, adicionar, y si quieres tus personajes favoritos, que eso también sería increíble. Así que bueno, lo dejaré aquí. Nos veremos en la siguiente. ¡Hasta pronto!